Arcadia, una novela pastoril italiana, fue escrita por el autor italiano Jacopo Sannazaro, escrito en Nápoles en el año 1504 en su publicación, y años posteriores tuvo ediciones aldinas. Arcadia se considera como una de las obras más influyentes del siglo XVI, ya que esta obra, que fue escrita por Jacopo Sannazaro, fue una influencia muy grande para escritores importantes de esta época, tanto por el siglo XVI como del siglo XVII, influyendo a escritores como Philip Sidney, William Shakespeare y Jorge de Montemayor. Durante la publicación de Arcadia fue el principal impulsor del subgénero pastoril en Italia, ya que a pocos años antes había comenzado la era renacentista, y el subgénero pastoril había sido como un comienzo de la narración de escritores a base de poemas sobre sus experiencias amorosas, ya sea buenas o malas que hayan tenido a lo largo de su vida. Y eso también es lo que nos cuenta Arcadia. Arcadia también fue parte del famoso género humanístico literario que forma parte del Renacimiento en Italia, ya que en estas obras dejan de ser el centro de atención las famosas obras basadas en Dios o en la Iglesia, y en esta ocasión se centra más en el hombre como el centro del universo. La historia que nos cuenta Arcadia nos remonta a la historia del joven que se llama Sincero, que hace alusión a la propia historia de Jacobo. En la historia nos cuenta que el joven Sincero había sufrido un gran desamor por parte de su amada, que era considerado como un amor adolescente. Y en lugar de estar con las tentaciones del sufrimiento como cualquier rompimiento amoroso o desilusión, decide irse de Nápoles y en su lugar decide irse a la región de Peloponeso, que se le conocía como Arcadia, y de ahí viene el título de la novela de Jacobo. Y en esta obra que es Arcadia es donde nos muestra su estilo de escritura, en donde se demuestra la creación de un mundo poético que se considera bellísimo, pero que es considerado como un mundo falso, nada más alejado de la realidad. El joven Sincero, ahora que está establecido en Arcadia, decide permanecer ahí para poder estar un momento de paz y tranquilidad, luego de haber sufrido un rechazo. Y en ese tiempo decide perdurar su paz y también convivir con las demás gentes, para así poder mantener su mente distraída. Sin embargo, un día, el joven Sincero tuvo una horrible pesadilla, en el que esta pesadilla mostraba como un símbolo de cómo Nápoles estaba en ruinas, había sido destruida. Y esta pesadilla lo orilló al joven Sincero a regresar a su lugar de origen, Nápoles. Y lo hace regresando para poder saber algo de su ciudad. Y al regresar a Nápoles, el joven Sincero se da cuenta de que su amada estaba muerta. Y esto de la muerte de la amada es el final de Arcadia. La influencia que dejó Arcadia sobre la expresión de experiencias amorosas también influyó en otras literaturas, además de la italiana. También influyó en la literatura inglesa y principalmente la literatura española. Entre los que tomaron influencia de la Arcadia fueron entre ellos el escritor español Garcilaso de la Vega, quien había tomado la historia de Arcadia y lo que es la poesía para escribir su propia versión de Arcadia, solo que en esta influía más en la inversión de los colores, y además de que invitaba al lector a hacer una reflexión sobre los sentimientos expuestos en su obra. Como bien se sabe,
Arcadia fue el impulsor del subgénero pastoril en España, y entre esos que destacan el género es la famosa obra de Jorge de Montemayor, los 7 libros de Diana. Los 7 libros de Diana fue publicado en el año 1559, y de lo que se influyó de Arcadia fue el mismo expresión de desenlaces amorosos, ya sean buenos o malos, solo que en esta aborda temas más complejos, como lo es la fidelidad, y temas un poco más amorosos, y que se considera como la primera del género pastoril en España, y que fue la más exitosa en su momento. Otro de los exponentes también del subgénero pastoril en España también tuvo inspiración de la obra Galatea, escrita por Miguel de Cervantes en el año 1589. Miguel de Cervantes es conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero también había escrito Galatea. Galatea nos cuenta historias también amorosas de ciertos pastores a orillas de un río, y en ellas estas historias nos cuentan sobre temas más amorosos, y que a la vez hacen que haya historias secundarias que se conectan entre sí, o sea que están involucrados los mismos pastores y que están conectadas unas con otras, y que Galatea fue la cumbre, el pináculo de lo que fue el género pastoril en España. Y la influencia de Arcadia fue tal que incluso hubo un escritor español que hizo una especie de imitación de lo que fue la versión Arcadia de Sanazaro. Hablamos de Félix Lope de la Vega, quien había creado una imitación de Arcadia, tomando la versión de Sanazaro y la de otros escritores vistos anteriormente. Lo que nos cuenta Arcadia de Lope de la Vega es la historia de Belisarda, una historia llena de desamores y obstáculos, que nos cuenta cómo es que el padre de Belisarda la había comprometido con su mejor amigo, solo que ésta no siente un verdadero amor por él, sino por su verdadero amor, Anfriso, quien realmente está enamorada de Belisarda. Y en sí las circunstancias nos cuentan que en esta obra tienen que pasar por ciertos desamores, obstáculos y otras cosas, así para mostrar si realmente se aman o no. Y esto es lo que nos cuenta Arcadia de Lope de la Vega, quien se considera como uno de los máximos exponentes del subgénero español, y que también fue uno de los grandes de la época dorada de literatura en España. Lo que es la región de Peloponeso, que se ubica en Grecia y que también se conoce como Arcadia, ha sido una gran fuente de inspiración para muchos escritores que siguieron la poesía de Salazar, para así la gran creación de grandes obras basadas en este subgénero pastoril. Antes de la publicación de Arcadia, la literatura española era un simple tablero donde solamente se expresaban cosas o textos relacionados con la época de la religión católica y lo de la iglesia. Eran simples textos, pero ya después de la llegada del Renacimiento se empezó a mostrar al hombre como el centro del universo. Y tras la publicación de Arcadia y su influencia en la literatura española, hizo que la literatura española no solo fuera un simple tablero de expresiones relacionadas con eso, sino que fuera como un refugio espiritual o como un desahogo, contando así sus desamores amorosos a base de pastores. Y esto hacía que fueran mucho más expresivos, o fuera como fuente de desahogo para expresar frustraciones de desamores, algo que había hecho muchos escritores en aquel entonces, poder desahogarse de sus desamoríos en aquel entonces, o también expresar los milagros que fueron al conseguir el amor verdadero.
Y esto hizo que estos textos fueran escritos con total libertad, sin ningún tipo de restricciones. Además de su influencia en la literatura española, Arcadia también tuvo su influencia en la literatura inglesa. Por ejemplo, tenemos la versión de Arcadia de la Condesa de Pembroke, escrito por el poeta inglés Sir Philip Sidney. La Arcadia de la Condesa de Pembroke, que fue escrita por Sir Philip Sidney, nos cuenta la historia del duque Basilio, quien había decidido irse al campo para poder evitar una serie de profecías, lo cual termina causando enredos amorosos, conflictos internos y políticos. Algo así que toma también el estilo de huida de lo que nos cuenta Arcadia de Sannazaro. Esta versión de Arcadia también se divide en dos versiones, como por ejemplo la versión antigua, que es una versión corta, que fue escrita por el mismo Sir Philip y que no cuenta muchos detalles de la historia, mientras que la nueva versión de Arcadia cuenta la historia que conocemos del Duque Basilio, y que es una obra que se considera inconclusa porque no se llegó a terminar luego de que el Sir Philip había fallecido, y es la obra que se conoce actualmente. Lo que se llama así Arcadia de la Condesa de Pembroke es porque esta obra fue escrita por el mismo Sir Philip Sidney, quien era un regalo íntimo para su hermana, Mary Herbert, quien era en aquel entonces la condesa de Pembroke. Además de los autores mencionados, Arcadia de Sannazaro también había tomado inspiración del escritor inglés John Milton, quien había añadido también parte del estilo que era Arcadia, solo que en lugar también tomaba el dolor y la pérdida no solamente de alguien, sino de un ser querido o un amigo que ha querido mucho por bastante tiempo. Y eso es lo que se basa también en lo que es el tema de que nos da John Milton en su poema Lisiadas, ya que por aquel entonces John Milton había sufrido la pérdida de su mejor amigo, Edward King, y ahí es donde también expresa el dolor por la pérdida de un amigo en su poema. No solamente también toma lo de los desamores y todo eso, sino también muestra el dolor por la pérdida de un gran amigo. Además de Sir Philip Sidney, también inspiró a otros escritores en la literatura inglesa. Entre ellos tenemos a Edmund Spenser. El trabajo de Edmund Spenser consistió en su famosa obra El calendario de los pastores, que este mismo había absorbido el universo de Sannazaro, solo que en esta obra esta influye más sobre los amoríos y que combina temas mucho más complejos, a base de política o religión, y quien dio un gran salto en lo que fue la literatura inglesa a abarcar de temas mucho más complejos. Incluso la obra Arcadia de Sannazaro tuvo inspiración del gran poeta inglés William Shakespeare, quien es conocido como el famoso autor de Hamlet o Romeo y Julieta. Pero en esta ocasión fue inspiración de su novela o poema Como gustéis, en el cual también relata también lo del el típico estilo de Sannazaro sobre desamores y la huida y la huida a otros lugares para mantener la paz y la tranquilidad. Y esto es también lo que consiste la obra Como gustéis, en la base de políticos que van al campo para poder despejarse o también para evadir problemas políticos, en el caso también de intentar evadir problemas mucho más grandes. Y esto fue la gran influencia que fue Arcadia de Jacobo Sannazaro. No solamente fue un gran exponente sobre lo que fue el subgénero pastoril en España, sino que también tuvo grandes inspiraciones que grandes autores como William Shakespeare, John Milton,
Sir Philip Sidney o Miguel de Cervantes, sino que también demostró un gran comienzo de lo que sería la literatura en Occidente, tanto para España, Italia e Inglaterra, incluso para lo que fue la cultura latinoamericana, la expresión de desamores o cualquier otro tipo de sentimientos para poder mostrar simplemente un cuento o un desahogo, nada más. Y esto fue lo que supuso Arcadia de Jacobo Sanazaro, un gran exponente en el Renacimiento.